Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio Hijos y Tecnología. Hoy nos acompaña Daniela Laverde, psicóloga que se ha especializado también pues en todo este tema de terapia con los niños y adolescentes. ¿Cómo has estado, Dani? Muy bien, Diego, ¿y tú cómo vas? Muy bien también, gracias a Dios. Bueno, también hoy nos acompaña Kate desde Irlanda, Dublín, ¿cierto? Creo que tenemos una diferencia horaria bastante importante. ¿Qué horas podrían ser en Irlanda, Kate? Estarían siendo la madrugada aquí en Irlanda, Dublín. Y saludarlos a todos ustedes que se están conectando para este nuevo módulo que vamos a abordar hoy. Bienvenidos. Va a ser un momento de muchísimo conocimiento, muchas bases y bueno. Bueno, qué alegría, Kate, poderte saludar también y con Dani poder compartir este espacio que vamos a hablar en este módulo de elementos muy importantes. Pero bueno, antes de hablar un poquito del tema que vamos a desarrollar hoy, qué bueno es poder saludar a todos aquellos que se están conectando, que nos están viendo desde diferentes países. Son más de 20 países los que se están conectando y están viendo este taller Hijos y Tecnología, ¿cierto? Valorar el esfuerzo también de muchas personas que por la diferencia horaria se conectan para poder entrar y escuchar todo lo que les puede ayudar en estos espacios de aprendizaje. Países como Francia, Alemania, ¿cierto? Que tienen diferencias horarias bastante notables en relación a Colombia, pero también países donde no tienen tanta diferencia horaria, pero que hacen el esfuerzo también para sacar estos espacios y formarse como padres de familia, ¿cierto? Desde países como Argentina, Brasil, España, Bolivia, Paraguay, entre otros, ¿cierto? Agradecerles a todos los padres de familia, a todos aquellos que se conectan y sacan un rato, un espacio para formarse, para tener herramientas que les puedan servir en la educación de sus hijos. Reitero nuevamente saludarles, agradecerles que saquen estos espacios y bueno, hoy vamos en este módulo a desarrollar un tema muy interesante, ¿cierto? Pero antes de desarrollar este módulo, el regalo de la conectividad, hagamos un pequeño resumen de lo que vimos en el módulo anterior, ¿cierto? A grandes rasgos veíamos, hablábamos un poco de esas eras tecnológicas, cómo la tecnología había ido evolucionando, y hablábamos de esa era neolítica, ¿cierto? Pero también de esa era industrial, y cómo se fue posteriormente llegando a la era de digitalización o de la información, ¿cierto? Hablábamos todos esos espacios, pero también hablábamos de cómo cómo la trayectoria a lo largo del tiempo ha influido en la educación de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué repercusión ha tenido, ya sea en todos esos beneficios que aportan o ya sea también en todos esos elementos que terminan siendo o generando una afectación en la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Pero también hablábamos de cómo los niños y los adolescentes en este desarrollo, digamos, a lo largo de las diferentes eras, ya muy propiamente en el contexto moderno, o diríamos nosotros en el contexto actual para nosotros, vemos que pueden haber muchos beneficios, ¿cierto?, en la utilización de los diferentes medios tecnológicos, pero que también pueden haber muchas afectaciones en la utilización de estos medios tecnológicos, propiamente en los niños, en los preadolescentes y en los adolescentes. Todo esto lo veíamos en el módulo anterior, pero también veíamos unos principios que me parece que eran muy importantes, ¿cierto? Marcábamos o trazábamos unos principios a tener en cuenta como padres de familia para poder acompañar a nuestros hijos en la educación, ¿cierto? En esa educación integral que le damos nosotros como padres a nuestros hijos. Entonces, bueno, ahí digamos que hablábamos un poco también de la importancia de que en ese entonces se educaba
cuerpo a cuerpo, había una cercanía entre las familias, entre los hermanos, entre los padres, pero que con el tiempo eso se fue como desvaneciendo, ¿cierto? Y que se fue perdiendo lo que nosotros como padres íbamos enseñando a los hijos, que era esa capacidad de esfuerzo, esa tolerancia a la frustración, educando en esa capacidad de ser fuertes. Digamos que todo eso veíamos que se iba debilitando y que más esa educación iba pasando muchas veces a ser mediada por terceros, o también iba pasando a ser mediada por medios tecnológicos, ¿cierto? Y digamos que se iba dilatando, se iba de cierta manera generando ese distanciamiento de esa educación, de ese vínculo fuerte que se da entre los padres, entre los hijos, en las familias. Pues, veíamos pues todos estos aportes importantísimos en el módulo anterior. Pero hoy vamos a ver entonces otro módulo, el segundo módulo, donde vamos a hablar de todo ese regalo que tenemos nosotros a través de la conectividad y todos los beneficios que puede traer también, digamos que esta parte de los medios tecnológicos bien usados. Listo. Entonces, en este módulo nuestro propósito es poder conocer cuál es esa forma de equilibrar el uso de la tecnología dentro de la familia, que sea una bendición y no que por el contrario llegue a ser una vulnerabilidad dentro del hogar, o como una grieta, que no es la idea, o que llegue a desplazar esa misión que tienen los padres por un medio tecnológico. Entonces ya no lo asumen los padres, sino que lo asumen los medios tecnológicos. Entonces hoy vamos a ver herramientas muy chéveres basadas en la virtud, pero para eso es muy importante empezar hablando sobre qué es educar, pero no educar como lo vimos la vez pasada, sobre esa educación clásica y los avances, pues, sino la educación familiar, desde la familia, el entorno familiar, desde la crianza. Perfecto, muy bien, Dani. Bueno, la vez pasada hacíamos como un recorrido histórico en general de la educación, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un poco más en concreto de lo que es educar a nuestros hijos, ¿cierto? De ahí cuando hablamos nosotros de qué es educar, ¿cierto? O qué es la educación, uno va al diccionario de la RAE. En el diccionario de la RAE, pues me parece que da unos elementos muy importantes, ¿cierto? Ahí nos hablan propiamente de que a nuestros hijos debemos educarlos en la inteligencia, en la voluntad, ¿cierto? Y digamos como que acompañar, guiar, enseñar, ¿cierto? A nuestros hijos, y en ese acompañamiento para que ellos vayan pudiendo comportarse adecuadamente, y en ese desarrollo que van teniendo a lo largo de sus diferentes etapas de crecimiento, ese acompañamiento que brindamos nosotros los padres a los hijos, ellos van recibiendo de nosotros la enseñanza, la instrucción, pero a la vez ese amor que reciben, que se va forjando, que se va formando entre padres e hijos en esa unión familiar, ¿cierto? Entonces digamos que cuando uno habla de la educación, es muy importante tener en cuenta que la verdadera educación conlleva elementos muy importantes en que nuestros hijos se puedan desarrollar adecuadamente, que puedan crecer de una manera donde puedan desarrollar todas sus capacidades, todas sus facultades, pero que a la vez también puedan alcanzar esa felicidad que va a estar siempre en el interior de cada uno de los corazones de nuestros hijos. Entonces digamos que por eso es importante como la educación, ¿cierto? La educación propiamente en un contexto familiar, en un contexto donde hay un padre, una madre, donde hay unos hermanos. Lógicamente hay veces digamos que situaciones adversas, digamos, donde posiblemente hay veces no esté el padre y la madre, o que sean otras personas que estén al cuidado de los niños, adolescentes, pero digamos que algo de vital importancia es que quienes están a cargo de los niños también tengan de presente que la educación, la formación que ellos deben ir teniendo, tanto en su desarrollo como en que ellos puedan ir encontrando
todos esos elementos que les va a ayudar a ellos a poder estar con paz, con tranquilidad, con alegría, que puedan ir encontrando esa felicidad desde temprana edad. Es algo muy importante que nosotros como educadores, ¿cierto?, vamos a poder en el acompañamiento con nuestros hijos transmitirles todas esas enseñanzas que nosotros hemos a la vez aprendido de otros o hemos aprendido también en la vida y podérsela compartir a ellos. Es algo muy bonito porque ahí ya tenemos la comunicación. De hecho, algo que se ha perdido en la familia es la comunicación, ¿cierto? El diálogo y poder comunicárselo de nuestras palabras, de la cercanía, en el abrazo, en el contacto físico, en el contacto visual. Digamos que toda esta capacidad de comunicación es algo muy hermoso, aprender a mirarlo a los ojos, aprender a hablarles para que ellos puedan sentirse escuchados, porque uno ve, Dani, hoy, cuando uno escucha a muchos padres de familia, uno dice, bueno, ayúdenos, ¿cómo podemos hacer para educar a nuestro hijo que de pronto tiene muchas dificultades? Y muchas veces uno les pregunta a los padres si les ponen cuidado a los hijos, es decir, lo que me refiero es si les prestan atención, es decir, si cuando ellos les están hablando les miran a los ojos, dejan de hacer lo que están haciendo, si están haciendo una tarea o están haciendo algo, si ellos hacen la pausa, hay una buena comunicación con los hijos y a través de eso ellos se sienten escuchados, porque también cuando hemos escuchado a muchos hijos, ¿cierto?, muchos niños y adolescentes, una de las constantes que ellos manifiestan es que no les prestan atención, que sus padres no los escuchan, que se mantienen ocupados en el celular, que se mantienen ocupados en el computador o que se mantienen ocupados en las cosas de ellos, pero que no tienen esos espacios donde ellos se sienten como acompañados o escuchados. Diego, entonces me parece que es muy importante esa parte. En la sesión anterior, de hecho, acabas de describir una pregunta que una persona nos hizo. ¿Quieres que te lea para que de una vez aproveches y le dé respuesta? Bueno, perfecto. Dice, mi hijo de 16 años no le gustaba hablar conmigo. No le gusta hablar conmigo. Sería bueno sus consejos cuando son adolescentes. ¿Qué puedo hacer para acercarme sin que me ataque? Siempre está a la defensiva conmigo. El papá de él murió cuando tenía 5 años y me ha tocado criarlo sola. Justo estabas hablando de esa crianza que a veces nos toca, que hay una ausencia paterna, que te podría hacer ahí, y hablabas de la comunicación. Perfecto, exactamente. Ahí es donde es de vital importancia la comunicación, ¿cierto? Lógicamente vamos a hablar más adelante en otros módulos un poco de la juventud, de la adolescencia. Es una etapa donde tiene muchos cambios fisiológicos, digamos que pasan por la adolescencia. La misma palabra adolescencia viene de la palabra adolecer, ¿cierto? Algo que adolecen. Entonces es una etapa donde se necesita mucho acompañamiento con los hijos. Pero propiamente la comunicación, el vínculo, la cercanía se va logrando paulatinamente. O sea, no es algo como que, listo, escúchame y póngame cuidado. Si es algo donde no se ha generado, digamos, como que una cercanía, no se va a lograr esa comunicación. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a tener ese acercamiento con ellos, de poderlos escuchar más frecuentemente, sus necesidades, qué están sintiendo, qué están pensando. Es decir, nosotros como padres, algo muy importante, Dani, es que nosotros tenemos que aprender a leer nuestros hijos, ¿cierto? Cuando digo aprender a leer es observarlos, escucharlos, estar atento, ¿cierto?, a aquello que nos quieren comunicar, porque muchas veces nosotros por tantas cosas que tenemos, nos descuidamos muchas veces o no le prestamos la debida atención. Entonces, prestar atención es un paso muy importante para que poco a poco se vaya configurando, se vaya dando esa cercanía, ese vínculo, esa amistad, ¿cierto? Esa amistad que es muy necesaria también entre padres e hijos para que ellos puedan, digamos, como que aprender a reconocer eso que están viviendo, eso que están atravesando. Pero qué bueno que cuando uno de nuestros hijos está pasando por un momento de dificultad o de crisis, ellos se sientan acompañados. Eso es algo muy hermoso, sí, ¿verdad? Y que realmente sea gradual. Y mira que ella habla de lo que es estar a la defensiva. Sí, que si lo vemos en una analogía, si yo tuviera un escudo y tú vienes de una, yo vengo inmediatamente lo pongo. Pero si tú empiezas a hablarme, a conversarme, a preguntar cómo estoy, yo
voy haciendo esto lentamente, pero de manera gradual, como volver a ese estado anterior. Igual tener presente que en esa adolescencia, digamos que esos niveles de testosterona también, como son tan altos, hacen que los hombres tiendan a hablar un poco menos, que también hace parte de esa naturalidad. Perfecto, igual en los otros módulos vamos a estar respondiendo, los invitamos a que también nos escriban, ¿cierto? Nos dejen los comentarios. Más adelante vamos a tener unos espacios también de interacción donde vamos a responder preguntas. Exactamente, ¿cierto? Que sabemos que como padres de familia los retos que se nos presentan hoy en día en la educación de los hijos son muchos, ¿cierto? Y más en lo que tiene que ver con los medios tecnológicos, con el celular, la tablet, el televisor, cuánto tiempo de uso se puede, no se puede, en qué edades sí, en qué edades no. Todos estos temas los vamos a ver también en los siguientes módulos. La invitación queda abierta, que sigan escribiendo, igual nosotros estamos pendientes y si se dé la oportunidad como en este momento de responder, lo iremos haciendo, sino al final de los módulos tenemos una conversación directamente a responder preguntas. Eso, muy bien. Diego, yo acá tengo algo importante que tú mencionabas ahorita. Tú decías, hay un fin que es la felicidad en esa educación. Sí, me parece muy importante, digamos, como que yo creo que indiferente o de manera indiferente del método de educación que se utilice, digamos como que hay unos elementos que van a ser muy importantes y son ejes transversales en la educación de los hijos, ¿cierto? Ese primer elemento es, digamos, como que el fin último que busca toda educación, ¿cierto? Ese fin último que busca toda la educación es aquella que busca que cada uno de nuestros hijos puedan adquirir ese desarrollo en su crecimiento paulatino, pero que puedan ir alcanzando esa felicidad que es lo que ellos buscan desde lo profundo de su corazón, esa felicidad tanto natural como sobrenatural, ¿cierto? Esa felicidad sobrenatural es, digamos, como que poder alcanzar la plenitud no solo humana, sino trascendente, que es la experiencia de Dios, ¿cierto? Que es poder gozar de esa grandeza que tenemos nosotros, que como hijos de Dios creados a imagen y semejanza, ¿cierto? Poder nosotros no solo gozar de tener un papá, una mamá, unos hermanos, una familia, todo un entorno social, familiar, es decir, de poder tener uno la experiencia de poder gozar de muchas cosas, ¿cierto? El poder gozar uno de esa experiencia vivida a través de muchos medios que se presentan, pero a través donde hay personas que hacen que nuestra vida y nuestra experiencia terrena pueda tener un significado, una plenitud, un sentido de vida. Ese sentido de vida se termina planificando en la vida futura, ¿cierto? En el cielo. Entonces digamos que ese fin último va a ser muy importante porque es un eje transversal que va a guiar la educación de los hijos. Sí. Pero además, digamos que no solo eso, sino que en ese guiar y acompañar que nuestros hijos, para poder alcanzar eso, digamos que nosotros contamos con esos medios que nos van a permitir alcanzar lo que son esos comportamientos adecuados, esos modos de comportarnos que van a ser las virtudes, ¿cierto? Sí. El vivir la virtud, hay veces pareciera ser que es algo como muy lejano, o como que cuando uno habla de virtud como que fuera algo muy abstracto, pero en realidad la virtud es algo muy sencillo y se vive de manera cotidiana, ¿cierto? Al principio, cuando se están en edades pequeñas, pues a los hijos se les va acompañando para que ellos vayan teniendo hábitos, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo y van teniendo uso de razón, ellos pueden hacer ejercicio ya no solamente de esos hábitos, sino que esos hábitos propiamente, a medida que se van comportando nuestros hijos, van adquiriendo una configuración más madura que pueden ser virtudes, ¿cierto? Y esa manera de comportarse virtuosamente es lo que para nosotros de manera sencilla es como, por ejemplo, cuando nosotros educamos a un niño espaciando los tiempos de comida. Ahí estamos trabajando, por ejemplo, la virtud de la templanza, ¿cierto? Moderándole ese deseo inmediato de comer, ¿cierto? Cuando nosotros le vamos ayudando a esos espacios de comida, ahí les vamos enseñando y el niño va aprendiendo, por ejemplo, que él va a hacer un uso adecuado de
moderado de la alimentación. Entonces ya cuando adquiere más capacidad racional, él va comprendiendo adecuadamente y va viendo la importancia que tiene alimentarse sanamente, por ejemplo, o alimentarse en horas específicas. Entonces vamos viendo cómo la virtud se va volviendo algo muy natural. De hecho, hay un autor, Santo Tomás, que habla que la virtud es tan importante que es como una segunda naturaleza. Entonces por eso es de vital importancia en la educación de nuestros hijos. Santo Tomás dice que educar en virtudes es de vital importancia porque es como una segunda naturaleza para nosotros como padres. Eso es algo muy importante, muy hermoso, pero para nuestros hijos es un tesoro que les estamos comunicando día a día, o sea, ahí cuando estamos con ellos. Me parece muy importante también, Catecita, si nos quisieras hacer un aporte también, digamos, como que acá en cómo esta educación a los hijos familiar, digamos que va trazando como un camino, ¿cierto? Yo creo que eso es importante, entender que esa educación va teniendo como un camino, ¿cierto? Es decir, va teniendo un fin, que es ese fin último. Hay unos fines intermedios, pero digamos que un padre de familia siempre debe tener en cuenta que hay un fin último y que allá es donde debemos orientar a nuestros hijos, y desde ahí, desde ese fin último es que se marcan, digamos, como que la hoja de ruta o esa trazabilidad que uno va haciendo en la educación de los hijos. Bueno, Diego, con respecto pues, al propósito, ¿cierto? En el tema de la educación que decías, en la misión de los padres, el acompañar, guiar, orientar a los hijos para que puedan alcanzar ese fin, ¿cierto? Ese desarrollo, ese crecimiento como personas, pero en el plano natural, dando como esa personalidad, ¿cierto? Desarrollar la personalidad. Entonces la virtud va a hacer que la persona adquiera un carácter, una manera de ser, una forma de ser. Entonces esa virtud, ese propósito en la educación con los padres, aquí propiamente enfocado en el tema de la crianza, vamos a ayudar cuando el padre se propone en ejercer propiamente ese ejercicio, esa acción paternal, esa acción maternal de enseñar a los hijos a través del ejemplo, de la enseñanza con las palabras, porque vamos a ver cómo también dentro de este desarrollo la palabra del padre, de los padres, va a ser muy importante y va a tener mucho valor en los hijos, porque luego, ahora un poco les explicaremos el tema de cómo ellos adquieren, cómo se va guardando en la memoria, cómo se va guardando en el entendimiento de la persona, porque todo esto tiene el propósito de formar personas, ¿cierto? Desarrollar que una madurez personal, una adquisición de un buen carácter, ¿cierto? Que la persona obre la virtud, que se vuelva tan natural por un propósito de que, primero, obrar bien nos hace felices, ¿sí? Psicológicamente nos da libertad, nos da la capacidad para tomar buenas decisiones, para gestionar las emociones, para saber vivir bien, de manera ordenada, de manera plena. Llega a un punto en el que alcanzamos la plenitud, ¿cierto? Entonces ese estado de virtud al cual que los hijos aprendan a adquirir ese conocimiento de lo bueno, ¿sí? Pero también aprendan a que los padres tengan la capacidad y el ejercicio de la autoridad para corregir lo malo, ¿cierto? Entonces la adquisición de lo moral, ¿cierto? Entonces frente a ese tipo de educación es muy importante que ahora transversalizada y que está siendo pues trasladada por muchos temas tecnológicos. Entonces es muy importante que el padre también tenga un buen orden en el tema de qué aprenden vuestros hijos, ¿sí? ¿Qué está aprendiendo vuestro hijo para adquirir ese carácter, ese modo de ser? Diego, ¿quieres decir algo más? Sí, me parece importante, digamos que el proceso que ellos van adquiriendo, el conocimiento en su formación, es muy valioso, pero también digamos como que la formación de la voluntad desde edades tempranas es todavía más valioso también. Bueno, ambas son importantes, pero digamos que en la educación de nuestros hijos vamos orientándolos para que ellos empiecen a hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero digamos que ellos podrían ordenar las cosas, los juguetes que uno les pone, ¿cierto? Ahí estarían haciendo algo bien porque están ordenando los juguetes cuando acaban de jugar, ¿cierto? Pero además de
poder hacer algo bien, Sí. algo de vital importancia es que ellos puedan obrar bien, ¿cierto? Es decir, que nuestros hijos también puedan aprender a comportarse de una manera adecuada, ¿cierto? Libre, consciente, responsable, algo que se va dando paulatinamente, pero que somos nosotros los padres los que les acompañamos en este desarrollo. Por eso es que nosotros les vamos enseñando a través de diferentes encargos, tareas, ¿cierto? Ejercicios, acompañamiento en el estudio, si es una edad ya después de los 7 años, donde ya está en la edad escolar, o si es antes cuando está en el jardín, ¿cierto? De acuerdo a la edad, pero vamos acompañando para que ellos puedan empezar a ir tomando conciencia progresivamente. O sea, ellos primero van interiorizando lo que ven de los padres y del entorno, ¿cierto? Y después, cuando van adquiriendo ya mayor grado de conciencia, ellos se van dando cuenta que está bien y que está mal, pero esa parte es nosotros los padres los que les vamos enseñando, ¿cierto? A cómo vayan jugando con los jugueticos, cómo vayan comportándose con sus amigos, y así todo lo que vamos teniendo, con los alimentos, con sus hermanos, cómo ellos, desde una etapa muy temprana, muchas veces uno ve ya en los niños, por ejemplo, las pataletas, la rebeldía, todo esto, ¿cierto? Y eso que va viendo uno, los padres van a través de un acompañamiento, una cercanía y un amor, de la ternura que les debe caracterizar a los padres de familia, o nos debe caracterizar, porque yo como padre de familia también, digamos que todos estos elementos aplican primero para nosotros, ¿cierto? Como padres de familia, y después para muchos otros que nos sirven como herramientas para poder generar esa comunicación, ese diálogo, pero también esa educación. Ahí es donde verdaderamente se va haciendo carne la educación. O sea, cuando se materializa la educación por parte de los padres, cuando nuestros hijos van interiorizando esas acciones buenas y adecuadas. Ahí es donde vamos logrando ese acompañamiento, esa verdadera educación, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos, digamos, como que esos elementos que me parece que van a ser súper importantísimos en la educación de nuestros hijos. Perderlos de vista es perdernos del camino, ¿cierto? Pero aún en ese camino me parece muy importante, digamos, como que, por ejemplo, el Papa Pío XII, en una encíclica sobre la educación cristiana de los hijos, ahí tenemos una diapositiva, Dani, porfa, si de pronto nos las puede compartir un poquito, para que veamos, por ejemplo, la importancia. Pues me estoy adelantando un poquito, sí, pero para conectar un poquito acá, como, digamos, por así decir, también unos principios que van a ser ejes transversales en la educación concreta de los padres hacia los hijos, o en cierta medida también de aquellos niños que puede que no tengan con sus padres o que estén siendo acompañados por un familiar por situaciones adversas o por los abuelos. También digamos que estas herramientas pueden ser valiosísimas, de mucha ayuda. Pero también digamos que para los docentes, los que trabajan en el campo de la pedagogía, de la docencia, aquellos que son maestros, me parece que para hablar de una educación integral es muy importante estos principios. Y estos principios nos los comparte el Papa Pío XII, como les decía ahora, en esta encíclica del año 1929. Era un contexto donde se hablaba mucho como de educación y de crianza, ¿cierto? Entonces, el Papa Pío XII en esta encíclica va a hablar de unos puntos muy importantes, sobre todo que una educación que tenga en cuenta el pecado original, ¿cierto? Es decir, de esa naturaleza caída. Porque uno lo ve ya en un niño de 2 años cuando tiene esa malicia en la mirada, ya, y uno dice, 2 años tan pequeñito, no ha aprendido nada del entorno, no lo ha aprendido de los papás, o no ha tenido esa experiencia, y uno ve, por ejemplo, muchas veces ya la malicia, ¿cierto? Entonces vemos ahí la importancia que nos dice el Papa Pío XII, ¿cierto? Pero hay otro elemento también muy importante, y es la importancia de la gracia. Entonces, cuando hablamos de esa educación trascendente, hay que tener en cuenta nosotros como padres que tenemos el auxilio de la gracia, ¿cierto? Y ese auxilio de la gracia es el que nos acompaña a nosotros como padres, y en esa misión que tenemos, en ese ministerio que tenemos como padres, al acompañar a nuestros hijos, inicialmente vamos acompañándoles de esa gracia que recibimos
del cielo se la vamos comunicando paulatinamente de padre a hijo hasta que ellos alcancen una capacidad. Por eso es que ellos en determinada edad van a hacer la primera comunión, ¿cierto? Van a poderse acercar a los sacramentos, pero cuando ellos se acercan a los sacramentos también, digamos que esa primera educación en la conciencia la vamos haciendo, la interioridad la vamos haciendo nosotros como padres, ¿cierto? Entonces, digamos que esa comunicación de esa gracia actual que le comunicamos a nuestros hijos en la enseñanza, ya tienen como una especie de gracia actual, hasta que ellos después, ya de manera personal, pueden, digamos, tener esa experiencia ya más profunda, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es muy hermoso también, estos principios, pero tanto el pecado como la gracia, como el fin último, me parece que ya hablamos un poquito de lo que era esa felicidad, tanto natural como sobrenatural, pero es un principio también que pone el Papa Pío XII en el contexto donde era una época donde se hablaba de muchas clases, de muchas perspectivas como de cómo educar a los hijos. Entonces él da como unos lineamientos ahí que va a ser de vital importancia. Y ahí él retoma un autor para explicar y para fundamentar como la educación de los hijos. En esa encíclica él retoma un autor que se llama Santo Tomás de Aquino, donde va a explicar la importancia que tienen los padres en la educación de los hijos, ¿cierto? Eso es clave, fundamental. Cómo los padres son los primeros educadores y los responsables de esa educación de los hijos. Digamos que hay fuentes subsidiarias como el colegio, otras personas, pero la fuente primaria son los padres. Entonces me parece eso muy importante, digamos, como que poder comprenderlo en el marco de que vamos a entrar ya a hablar propiamente de la tecnología, el uso de los medios tecnológicos, poder, digamos, como colocar esas bases, qué es la educación, de qué manera se desarrolla la educación de los hijos y cuáles son esos principios, esos ejes transversales que necesitamos nosotros como padres para poder acompañar adecuadamente a nuestros hijos. Yo creo que en el fondo como que los papás lo saben, te lo digo por una experiencia personal, cuando hacía entrevistas en procesos de selección para hogares sustitutos, una de las preguntas que se le hacía era sobre sus propios hijos y era qué quería o qué soñaba con sus hijos, y la respuesta en su mayoría, se hicieron alrededor de 60 entrevistas para hogares sustitutos durante un lapso de 6 meses, y la respuesta era: yo quiero que sean personas de bien, ¿sí? Y mira la palabra que mencionan, de bien. Entonces en el fondo sabemos qué es lo que necesitamos, digamos que nos falta ese cómo, porque digamos que ese cómo es el que se ha desvirtuado, por decirlo así. Eso se da por muchas cosas y muchas influencias, y sobre todo en este caso, que es lo que nos ha convocado a este espacio, todo el tema de la era digital y el manejo que le hemos dado, que ha entrado casi como una niñera, que lo decía Munilla en una de las publicaciones que subimos de su conferencia, de su entrevista, sobre que se vuelve una niñera. Así ¿cierto? es. Entonces, una red social o una información que yo adquiero de internet es solo información, Así es. ¿cierto? Cuando ya hablamos de educar, mira que tú decías, es guiar, es enseñar. Entonces yo me lo imagino así, como un camino. De hecho, hasta el libro tiene un caminito, sí, que tiene un camino como de la casa. Yo me lo imagino algo así, como un camino donde tú tienes un fin, hay que llegar a ese fin. Los papás lo nombran como que sea una persona de bien, aunque no lo mencionan como que sea feliz. Mira que eso es muy bonito. Entonces como que hay un camino a donde yo debo de llegar, pero puede que en el camino yo me distraiga, ¿sí? O que reciba una información de otro lado. Entonces ahí es donde debe estar el padre, donde debe estar esa madre presente diciéndole: venga, por acá no es, y venga, le muestro cómo, y venga, le enseño cómo caminar, porque puede que en ese caminar haya muchos retos. Entonces, en esa analogía, no sé si funciona, Diego, frente a eso que estabas mencionando, y como para darle paso al tema que sigue. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Dani. Miren, Dani ha tenido la oportunidad de trabajar en muchos hogares de paso, ¿cierto? Con niños que por diferentes factores, ¿cierto? Están sin padre, sin madre, en hogares sustitutos, y lo que nos acaba de contar es una experiencia de lo que ella ha vivido en su ejercicio profesional,
y desde allí poder palpar esa realidad que uno ve también como que ellos lo que quieren o las mismas instituciones lo que buscan es poder ayudarles a estos niños, a estos chicos, a estos adolescentes que puedan ser personas de bien. Eso es algo, digamos, como que debe tocar mucho el corazón de nosotros, ¿cierto? Porque hay veces, muchas veces a nosotros nos falta, digamos, como que esa capacidad de interiorizar, digamos, lo cotidiano. Muchas veces nosotros perdemos como esa capacidad de comprender, esa capacidad de poder ver la fragilidad, la necesidad del otro, lo que ha vivido. Y cuando uno pierde, digamos, como que esa capacidad, va perdiendo inclusive esa capacidad interior de palpar las necesidades de los otros. Es como si esa humanidad se fuera desencarnando, ¿cierto? Yo creo que es algo muy bonito poder ver todas esas realidades, ¿cierto? Y ahí propiamente es donde, entrando ya en el tema de cómo la tecnología puede afectar a nuestros hijos, son importantes dos aspectos, ¿cierto? Uno es que la tecnología está al servicio de nosotros o nosotros estamos al servicio de la tecnología. Entonces digamos como que hay medios tecnológicos que pueden terminar afectándonos en vez de beneficiarnos. En el módulo anterior hablábamos y dábamos como algunas pautas, pero aquí me parece que es muy importante esta frase, me parece que ilustra mucho lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿cierto? En la era que estamos, en la época, en el contexto, uno dice mucha información, ¿cierto? Poca formación y cero educación. Es decir, hay muchísimo de todo, muchísima información de todo, pero es tanta la información que, como tú decías ahora, en medio de ese camino es como que estuviéramos sin norte, como que no hubiera una brújula hacia dónde dirigirnos, ¿cierto? Y eso pasa muchas veces cuando hay una saturación en nuestra mente. Cuando hay mucha información en nuestra mente, ya sea por imágenes, ya sea por lo que se escucha o ya sea por lo que se lee, va a generar, digamos, como que una sobreestimulación muy fuerte, muy intensa, que nos va disminuyendo esa capacidad de esa naturaleza hermosa que tenemos nosotros, de poder hacernos, de darnos cuenta de que el otro qué necesidad tiene, ¿cierto? O que el otro se dé cuenta de qué necesidad puedo tener yo. Vamos perdiendo como esa humanidad que es muy propio de nosotros y vamos perdiendo como esa delicadeza que nos debiera, digamos, caracterizar en esa parte humana, digamos, de poder ser apoyo, de poder transmitir el amor, comunicar el amor, de que esa comprensión pueda comunicarle al otro eso que no recibe, ¿cierto? Entonces digamos que ahí es donde estamos como en esa encrucijada, diría yo hoy, entre lo que son los medios tecnológicos y lo que es el desarrollo de la persona. Sí. Y ahí es donde me parece que es importante saber cómo empieza a afectar la persona los medios tecnológicos, pero antes de saber cómo afecta a la persona el uso no adecuado de los medios tecnológicos, es importante ver, porque muchas veces uno tiende como a mirar solo el punto negro, sin mirar lo hermoso, la grandeza que tiene y que todas las cosas creadas están puestas y dadas para el servicio de nosotros. Depende de nosotros cómo las utilicemos, ¿cierto? Bueno, igual en el libro creo que también se pueden encontrar muchas respuestas también. El que no sepa, ¿cierto? Hay un libro que se ha escrito donde se habla mucho temas de educación de los hijos, de todo este tema de las pantallas también, el tema de corrección de los hijos, el tema de la educación de los padres hacia los hijos. Entonces es una herramienta también muy importante en la cual nos podemos ayudar nosotros como padres. Bueno, no solo los padres, porque digamos que el libro lo puede leer cualquier persona. Sí. Entonces va a ser digamos que una herramienta que tenemos para no solo encontrar una información, sino que esa información la podemos estructurar de forma que nos sirve de formación, pero a la vez que la llevemos a lo práctico, porque cuando hablamos de educación tenemos que llevarlo muy a lo práctico, ¿cierto? Y ahí es donde puede ver uno de los beneficios de todos estos medios tecnológicos. Katy hablaba ahora de algo muy importante,
Cierto, Kate, muy bueno que Kate nos complementara un poquito ahora si pudiéramos colocar esa diapositiva donde se habla de la misión de los padres, ¿cierto? Cómo los padres también comunican, enseñan a nuestros hijos a través del ejemplo y de la palabra, porque me parece que la palabra es algo importantísimo. Santo Tomás dice algo muy importante: nuestros hijos pueden aprender por descubrimiento, pero también por capacidad racional. Y esa capacidad racional son los papás o aquellos que están a cargo de la educación de los hijos, que los van preformando, preconfigurando paulatinamente para que se vaya dando todo ese desarrollo racional. Kate, ahí tienes que abrir el audio, creo, Kate. Sí, muchas gracias, Diego. Bueno, algo muy importante que tú estabas mencionando es como la persona, ¿cierto? Entender muchos aspectos propios de la naturaleza de la persona para que así podamos lograr saber de qué manera se desarrolle en su personalidad, cómo adquiera personalidad y carácter, ¿cierto? Porque, digamos, también la virtud va a ayudarnos a esa adquisición de un buen carácter y se eduque para el bien y que obre bien, ¿cierto? Entonces, en el tema de la misión de los padres, hay algo importante, y cuando vamos a entender un poco la persona, es que la persona tiene una capacidad de conocimiento, ¿sí? De adquirir el conocimiento. Es decir, la persona en sí misma, a través de su entendimiento, le mueve y tiende a querer conocer la realidad y la verdad de esa realidad, ¿cierto? Entonces se mueve a través de querer conocer, ¿cierto? De adquirir el conocimiento. Entonces, en el niño, cuando empieza a surgir, cuando es bebé, cuando es pequeño, cuando ya nace y de la alegría de los padres llega como esa felicidad en el hogar, el niño va adquiriendo a través también, en esa primera instancia, a través de los sentidos, ¿sí? Su descubrimiento de la realidad, su descubrimiento de todo lo que realmente sucede en su vida, de conocer, de descubrir, de aprender, lo va a hacer a través primero de sus sentidos, ¿cierto? Esos sentidos que son el olfato, la vista, todo lo que tiene que ver con su desarrollo corporal, porque todo ese desarrollo, ese crecimiento del niño paulatinamente a través de su cuerpo, de su crecimiento y su desarrollo a través del cuerpo, va haciendo que él adquiera ¿qué? El afecto también, cuánto le aman sus padres, porque como sus padres le cuidan, como su madre se dedica ese tiempo para la lactancia, ese tiempo para hablarle, todas esas cosas, porque también hablamos de que hay una memoria que es sensorial, que pasa por todos los sentidos, ¿sí? La experiencia de la vida también pasa por los sentidos y es lo que primero absorbe y abstraemos, ¿sí? En relación para que se pueda ir empezando a adquirir ese conocimiento preinicial, ¿sí? Es un conocimiento preinicial a través de los sentidos. Entonces escucha lo que digamos la memoria trae, es como la mamá le acaricia, como el papá le habla, le mira. Entonces cuando se vaya desarrollando el tema de los reflejos, la vista, y hay una cuestión muy, muy hermosa aquí en ese aspecto, y es que el sentido que más agudo tenemos, que se va a ir agudizando más, ¿sí? Es la capacidad pues para el aprendizaje, es la vista y el oído, ¿cierto? Y más ahí el tacto, ¿cierto? Entonces, este tema de los sentidos va a ser muy importante en la educación en esta parte, porque es aquí donde después vamos a hablar cómo es que la tecnología, la sobreestimulación de las pantallas va a hacer como una afectación, y esto es afectación y va a generar una afectación corporal, una afectación física y una afectación mental. Entonces, el niño va adquiriendo todas esas experiencias que va teniendo con su ambiente, a través de toda esa realidad que pasa por todo su cuerpo y adquiere todo ese aprendizaje, ese amor, ese afecto. Y también hay una cuestión muy importante que le llaman también Santo Tomás y toda la naturaleza
entendiendo la naturaleza trascendental, y es que está la memoria espiritual, ¿cierto? Hay una memoria sensible que está propiamente en todo nuestro cuerpo, y también hay una memoria más espiritual que está en el entendimiento, en el alma de la persona. Sí, hay cosas que pasan que quedan como huella anémica, un registro anémico de un trauma, ¿cierto? Ese es el trauma que queda en un niño cuando propiamente es violentado, es agredido, pues hay un registro en su cuerpo que también hace que él se defienda, pero luego si hay una educación que es desde el amor, desde el afecto, también desde la acogida, desde ayudarle al niño con el tema de la nutrición, se satisfacen todas esa parte de nutrir, no solamente nutrir su cuerpo, sino también nutrir al niño con el afecto, y eso va a generar mucha estabilidad psicológica, porque hay estudios en los que se ha hecho a través del aspecto de la neurociencia y de la psicología, que digamos niños que eran expuestos, niños huérfanos en sus estados más bebés, entonces eran expuestos, un grupo era expuesto a cariño, y también se les ayuda a satisfacer todas esas necesidades biológicas, pero había otro grupo de niños que no eran expuestos al afecto, solamente al tema de la alimentación, de todo lo que era satisfacer sus necesidades físicas, biológicas, y había algo, era que los niños que recibían el afecto junto con todo el cuidado corporal podían crecer y desarrollarse de forma adecuada, pero aquellos que no recibían ese afecto empezaban a tener retrocesos, retrasos en su crecimiento y su desarrollo. Entonces, una parte muy importante es la adquisición del aprendizaje y de todas esas experiencias a través de los sentidos. No sé si nos puedas complementar algo en este aspecto, Dani. Sí, que yo tengo un caso de precisamente eso que estás mencionando, y es relacionado con los hogares sustitutos. Una madre sustituta recibe un niño de 3 años y medio donde en su desarrollo ya debía caminar, debía hablar, y no tenía todavía estas habilidades. Duró una semana en el hogar sustituto, solo una, y en una semana logró todo. O sea, logró toda esa evolución, logró expresar una primera palabra, logró hacer el tema del contacto visual con el otro, porque ni siquiera esa parte visual la tenía. Entonces, lo que hace el buen trato, para la parte afectiva, y también porque dentro del ICF pues está también la parte de nutrición y todo eso. Entonces, no solamente lo corporal, sino también lo afectivo, y eso lo demuestra. Mira que las mismas experiencias hablan sobre la importancia de esos dos sentidos. Eso, muy bien. Pero ahora en ese sentido, a través de ese tema de cómo los padres están siendo sustituidos por otro tipo de medios, ¿cierto? Otro tipo de medios que propiamente en relación a este aspecto afectivo y todo el tema del cuidado. Entonces, si a un niño, aquí empezamos con la educación propiamente también, de ayudar a estar pendiente de ese tipo de cuidado y crecimiento del desarrollo junto con el afecto, pero propiamente los padres están desplazando ese tipo de educación también con los aparatos tecnológicos. Niños a edades muy tempranas, que en muchos documentales, muchos países están levantando muchos movimientos, la voz, y reconociendo sus afectaciones propias desde que un niño a temprana edad no debería estar, ¿cierto? No debería estar expuesto al tema de las pantallas. Entonces, como que en este sentido que la mamá está lactando y también está el aparato tecnológico, también está el televisor, o también está el ruido de la música, bueno, muchas cosas que ahora nos rodean a la familia con todos los temas de las pantallas. También está que para arrullar al bebé, o que para propiamente hacer que el niño antes de los 2 años entonces se entretenga, entonces le damos el celular, dejamos que el niño siga pasando videos de forma incontrolada, no se le modera, no se le organiza, no se le ordena sin parar, y esto va a ir generando propiamente unas afectaciones psicológicas, mentales, físicas, que muchos científicos y muchas investigaciones están dando alertas a los padres en todo lo que esto puede generar
a edades tempranas. Entonces los niños necesitan la presencia del padre para que pueda educar en este primer paso, en esa primera experiencia que es el aprendizaje a través de los sentidos. Entonces, Dieguito, ¿qué quisiera decirnos frente a esta etapa de la adquisición del aprendizaje? Yo creo que lo que nos ha compartido Kate es muy importante. En síntesis podríamos decir, en la educación de los hijos es importante ir educando en los sentidos, ¿cierto? Ir educando en la afectividad, pero a medida que crecen los hijos se debe educar desde la parte racional. La parte más importante, digamos, en la educación de nosotros como padres con los hijos es que ellos puedan vivir desde la razón, no desde la emoción, no desde lo que sienten, no desde lo que perciben sensorialmente, sino que ellos puedan aprender a comportarse libre y de manera responsable. Eso es, que tengan una capacidad racional. Entonces, desde ahí es que tenemos que acompañar a nuestros hijos. Y por eso es que este taller es tan importante, ¿cierto? Y por eso el fundamento que estamos colocando hoy. O sea, el fundamento, digamos, como que de lo que es el hombre es muy importante para poder entender en el próximo módulo la afectación en la salud mental, ¿cierto? Todas las afectaciones que se dan en el alma del niño, del adolescente, pero todas las afectaciones que se dan en el cuerpo también, ¿cierto? Entonces hay que entender cómo se afecta ese ser humano para poder mirar si estos bienes que tenemos nosotros a nuestro alcance, como un celular, como una tablet, como un televisor, como una computadora, me prestan un servicio de utilidad, y siendo un bien útil, esa utilidad me está ayudando a mí en el crecimiento como persona, o por el contrario me podría estar afectando, ¿cierto? Ahí es donde yo creo que el primer principio que tenemos que tener en cuenta esto es que es una bendición. Cuando nosotros decíamos una bendición, cuando hablamos de la conectividad, ese gran regalo, pero también cuando hablamos de que puede ser una bendición para nuestros hijos los medios tecnológicos, lo primero que tenemos que decir es que miren, estamos, gracias al avance de la tecnología, pero gracias a esta tecnología digital también, tenemos la oportunidad de comunicarnos y de llegar a muchos países, a muchas personas. A los hogares directamente. A los hogares, a muchos hogares que van a tener muchos recursos, muchas herramientas. Entonces eso es algo muy importante. También, además, los mismos beneficios que presta, ya sea las noticias que recibimos para estar actualizados, pero no solo las noticias, también podemos ver cómo los beneficios que ha traído el uso de la tecnología adecuadamente en la parte laboral. A muchos, por ejemplo, madres de familia, les ha beneficiado mucho que en la casa puedan trabajar a través de un medio tecnológico el trabajo, ¿cierto? Sí. Pero también el estudio le ha servido a muchas personas para poder a través de estos medios tecnológicos formarse, pero mire que va teniendo como una finalidad, ¿cierto? O sea, lo que hay que mirar es la finalidad por la que se usan, ¿cierto? No sea como usar por usarlo. Exactamente. Pero también están las herramientas de manera colaborativa que se dan. Por ejemplo, ahora podemos integrar diferentes herramientas para conexiones desde diferentes países, para poder compartir información a través de diferentes medios, ¿cierto? Y entonces esa integración me parece que es muy importante. Y todos esos beneficios hay que saberlos comprender, porque muchas veces uno como que todo es malo, todo es malo, todo es malo. Me parece que una educación también como que todo es malo no es tan adecuada. Es muy importante mostrar la belleza, sobre todo lo que es creado tiene una belleza. Y esa belleza me parece que es muy importante, y de ahí uno comprendiendo todos los beneficios, todos los bienes, digamos que en nosotros hay como unos bienes, están como esos bienes trascendentes, que es lo que se fue como perdiendo en el tiempo, de toda esa parte de la fe, de criar con el amor, de criar en la fe, de mostrar la grandeza del cielo, de los sacramentos, de todo esto, toda esa parte trascendental de que fueran creciendo, ¿cierto? Entonces está ese bien supremo, esos bienes últimos que podemos alcanzar, pero a la vez también hay es como ese crecimiento de esa persona, ese desarrollo personal, ¿cierto? Eso también, el poder tener un amigo es un bien, el poder compartir con papá y con mamá es un bien que tenemos, ¿cierto? O sea, digamos que nosotros podemos encontrar muchos bienes en la naturaleza, tanto bienes
digamos como que de orden trascendente para poder tener esa fe y configurarla, pero también esos bienes de compartir con otras personas, de tener un medio, un recurso, o tener un medio de tener una casita. Los alimentos también son medios, ¿cierto? Y también son unos bienes, y ahí hay unos bienes materiales. Pero entre esos bienes materiales ahí es donde pueden empezar a afectarnos, y tenemos que mirar la finalidad y cuál es la utilidad. Miren, lo que explicaba Katia ahora, y que decía Dani, me tocó un caso, una persona ya mayor de 20 años, y uno ve cómo se pueden producir unas afectaciones por no comprender adecuadamente las bondades, la belleza que son los medios tecnológicos bien empleados. Al hablar con este muchacho, él decía que empezó a utilizar el celular a los 7 años, pero que en la casa no le decían, pues, no le corregían o no le acompañaban diciéndole si estaba mucho tiempo, no. Entonces le empezó a leer mucho y a jugar videojuegos, ¿cierto? Manifestaba él, que empezaba a jugar videojuegos y que cada vez era más intenso, y que iba entrando a las redes sociales, que iba entrando a los videojuegos, y después de hablar con él, digamos como que acompañarle, digamos como que escuchándole toda eso que estaba viviendo, él había buscado ayuda porque se habían dado cuenta en el trabajo que él no tenía atención, o sea, que no estaba concentrado en el trabajo. Y lo que ocurría era que él, en momentos que tenía así, iba a buscar el celular a mirar, ¿cierto? Entonces, cuando hablaba con él me contaba que empezó a los 7 y que ya tenía más de 20 años de adicción al celular. Imagínense, o sea, lo que me contaba, o sea, más de 20 años. Y como nadie se había dado cuenta de lo que pasaba, o sea, no había alguien que le hiciera caer en cuenta, en el trabajo se dieron cuenta, le llamaron la atención y él buscó ayuda, y al buscar ayuda empezó a hacerse consciente y se dio cuenta que tenía una adicción de 25 años. Pero lo increíble es que esta adicción, cuando uno hablaba con él me decía, la imaginación no me deja dormir, yo pienso y pienso en que tengo que estar. Entonces él entró a unos videojuegos, y estos videojuegos eran como de ficción, ¿cierto? Y él me contaba que él todo lo que soñaba era que estaba en realidades virtuales y que lo mataban, que revivía, que todo eso, y que, digamos, como que él vivía en ese mundo. O sea, de cierta manera lo que creó fue un mundo paralelo. Sí, de hecho yo también tengo un caso similar, aunque no tan esperanzador, realmente, porque al menos esa persona pudo darse cuenta y hacer acciones para retomar. Pero el caso que conocí fue una persona que llevaba muchos años acostumbrada a los videojuegos y tuvo una situación de su vida ajena, que no tenía nada que ver con los medios tecnológicos, ajena, tuvo muchas exigencias, desde una evaluación que era muy importante, e inmediatamente, debido a esa afectación emocional, evadió esa realidad, centrándose en los videojuegos, que era algo que no lo hacía sentir mal. Se metió, y eso sí que se fracturó. Entonces tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico, tuvo un periodo de rehabilitación, logró rehabilitarse, salió. Sin embargo, cuando se encontró otra vez con él afuera, esa mente se volvió a fracturar y se desconectó de todo con la realidad y dentro de su imaginación, porque ya no veía la realidad como tal es la realidad, sino que veía todo ese mundo imaginario de los juegos que él vivía. Se cayó pues por un edificio pensando que estaba dentro de un videojuego. Entonces es una muerte ante a lo que no le dio un manejo desde el comienzo. Increíble, es decir, que pasamos de la realidad a la virtualidad, ¿cierto? Y la virtualidad pareciera ser que se vuelve realidad. Pero yo creo que estamos llamados hoy a regresar de la virtualidad a la realidad. La virtualidad nos sirve como un medio, ¿cierto? Una herramienta, pero bien usada, adecuadamente. Pero si se genera un exceso, puede, digamos que, afectarnos la memoria. O sea, uno de los casos que le ha tocado atender, por ejemplo, como el que tú decías, el de este muchacho no solo se afectó la imaginación, sino la memoria, ¿cierto? Pero además
ya tenía dificultades en las relaciones laborales. O sea, y solo está ahí. Si uno se pondría a mirar, muchas afectaciones en otras áreas, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy importante que son medios que nos ayudan, pero tenemos que evaluar la finalidad y la utilidad. Si no evaluamos la finalidad y la utilidad, porque esa utilidad es secundaria, ¿cierto? O sea, no es primaria. Yo tengo que mirar si eso sí me está haciendo crecer o no, o por el contrario me está afectando. Sí. Entonces, digamos que son medios al servicio de la persona y no nosotros al servicio de ellos. Por eso la frase que hablábamos ahora, digamos como que mucha información o mucha tecnología o mucho videojuego o muchas redes sociales o mucho celular, pero en realidad no estamos formándonos, y ahí es donde entra la dificultad muchas veces de los vicios, de querer conocer, investigar, pero ¿qué tipo de investigación se está haciendo? Si es una investigación que me lleva a conocer algo que es importante para mi crecimiento, o por el contrario me está dispersando la mente y me está saturando los sentidos. Yo creo que hoy necesitamos mucho rehabilitación, no solo afectiva, sino rehabilitación de los sentidos, porque estamos en un contexto donde la sobreestimulación de las pantallas es una cosa de manera excesiva, muy, muy fuerte y muy intensa. Y que si no estoy ahí, me aburro. Eso puede pasar. Entonces la persona está tan excitada en los sentidos, y los niños sobre todo, y los adolescentes están tan excitados en los sentidos, que ya no le encuentran placer a nada. Mira, Solo aquí, lo único que les calma es aquí, Dieguito, este gráfico que tú pues nos indicaste, está como eso que estás como diciendo, no puede ser el medio, que sería la parte tecnológica, la mayor importancia dentro del proceso de la educación. Sí. Entonces tenemos aquí que lo primero es las personas que educan, en este caso tenemos los padres, los maestros, y hacer énfasis en adultos responsables, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de responsables, es que ya tienen una conciencia de obrar bien, de lo que tú decías, ya tienen unas virtudes instauradas de manera voluntaria. No solamente eso que se hace, sino cómo estoy actuando, o sea, exacto. Y ese cómo estoy actuando es qué tanto tiempo estoy pasando en un celular, qué tanto tiempo estoy pasando en la tablet. Para terminar ya, quiero contarles algo que me impactó mucho. Estaba con mi familia en un viaje, y en el avión, enfrente de la silla mía, había una niña, yo creo que tendría que por ahí 6 o 7 años, si no estoy mal. Entonces la niña tenía unos audífonos, ¿cierto? Tenía una tableta, tenía un celular y tenía un Nintendo Switch. Un niño de 6 años. O sea, audífonos, tableta, celular, y hablo del celular de un smartphone, ¿cierto? Es decir, con aplicaciones, y un Nintendo Switch. Entonces uno dice, 6 años y con 4 aparatos tecnológicos ahí, ¿cierto? O sea, al mismo tiempo. Entonces uno dice... Y estar eso en la pantalla, y ni siquiera en lo hermoso que es la vista desde un avión, que es tan increíble y tan maravilloso. Perdemos la capacidad de contemplación. Sí. Yo creo que con esto vamos terminando. Algo muy importante, y es que el uso excesivo o la sobreestimulación sensorial de los sentidos a través de las pantallas va generando una afectación en el fondo de nosotros, sobre todo en el alma, ¿cierto? De la capacidad de contemplación, ¿cierto? Nos afecta la capacidad de contemplar la belleza de las cosas, la belleza de la naturaleza, la belleza de compartir como familia. Es decir, pues uno pues se preguntaría, pues está la mamá ahí, sí, si le da hambre come, pero ¿dónde está ese vínculo de compartir entre ellos, de pronto de decir, mira cómo estás, cómo te sientes, vamos a compartir un momento de vacaciones, o bueno, no sé si ellos estaban de vacaciones o algo que estaban haciendo, pero perderse lo hermoso de la vida, ¿cierto? Y no compartir entre seres humanos. La tecnología es, el cuestionamiento que nos debiera quedar hoy es, ¿la tecnología está para acercarnos o para alejarnos? Porque esos medios tecnológicos muchas veces, en vez de acercarnos, lo que nos pueden estar generando es un distanciamiento. Muy cerca entre todos, sentados muchas veces en una misma mesa, compartiendo una cena,
pero cada uno en su celular, en su smartphone, en su tecnología y distantes en lo más esencial, que es la vida humana y que es el compartir lo social, la verdadera esencia de la vida, que es compartir entre personas, ¿cierto? Y poder crecer entre ellos. Entonces, bueno, yo creo que a grandes rasgos hemos, digamos, que compartido unos elementos que son de vital importancia como para comprender desde un punto de vista cómo son una bendición los medios, pero que hay que tener cuidado porque si son mal empleados, pues nos pueden afectar. Algo último, Kate, de pronto que nos puedas aportar ya para terminar, y ya en el siguiente módulo vamos a ver todas esas afectaciones en la parte de la salud mental y de la salud corporal. Sí, bueno, para culminar este módulo es muy importante que digamos la persona en relación a su desarrollo va adquiriendo el conocimiento a través principalmente de los sentidos, pero el sentido debe tener una moderación adecuada, ¿cierto? El hombre busca la verdad, quiere alcanzar ese propósito de conocer la verdad, conocer el bien, ¿sí? Que le hace feliz, que le hace lograr ser pleno, que es como ese gozo de lo que he hecho bien, ¿cierto? ¿Cuántos no hemos sentido el gozo cuando hacemos el bien? Entonces, si nos quedamos en una educación propiamente en el que saturamos el sentido constantemente, luego ya les explicaremos cuáles serán los siguientes pasos del aprendizaje, porque es lo más principal, lo más básico, pero si quedamos saturando al sentido propiamente, luego después, lo que decía la frase que decía Aristóteles, llega un punto en el que vamos a enseñar al mundo, a nuestros pequeños, estamos enseñando a los pequeños que simplemente se dejen regir por los sentidos, por el gusto, la sensación, la búsqueda del placer y esas sensaciones que le generan sus sentidos, ¿cierto? Porque propiamente si no le ayudamos a que el niño tenga un buen uso desde propiamente el padre, porque en muchas ocasiones si el niño no usa correctamente o no hace un buen uso de la tecnología es porque el padre no la hace, ¿sí? Eso se ha visto y lo hemos visto en los restaurantes, lo hemos visto cuántas veces vamos a ir a la peluquería nosotras las mujeres y vimos cuando la mamá lleva a sus hijos y siempre está en la pantalla y niños muy pequeños a temprana edad, entonces estar constantemente en una pantalla genera unas sensaciones propiamente de placer que nos hacen que el niño se acostumbre y empiece a pensar que la vida se debe regir por esas sensaciones. Y luego después, ¿qué va a pasar? Que ya luego, lo explicaremos después, va a querer volver otra de esas sensaciones y entonces es muy importante que entendamos un poco de que la tecnología propiamente bien usada tiene sus beneficios, pero tenemos que aprender a que el adulto debe enseñarle al niño a hacer el buen uso, ¿cierto? Es el padre quien da la razón al niño, porque el niño no la tiene todavía está muy pequeño porque tampoco madurativamente no la ha adquirido. Después, con el crecimiento, la adquiere y puede regirse a través de la razón que le educa también el padre. Entonces, ese buen uso depende muchísimo de cómo lo hace el padre. Si los padres tenemos que cuestionarnos mucho frente a cómo usamos, cómo es el buen uso o propiamente el mal uso que le estamos dando a los medios, que son medios, ¿cierto? No son fines y no son medios. Listo, Kate, muchas gracias. Bueno, por último, acá en pantalla pueden ver el número de WhatsApp donde pueden escribirnos inquietudes, preguntas. Vamos a tratar de ir respondiéndolas en los siguientes módulos o vamos a tener un espacio también de preguntas y respuestas. En el próximo módulo, algo muy importante, también miren que la tecnología puede afectar la espiritualidad, la vida de la fe. Todos esos temas los vamos a ver en los siguientes módulos. Cómo puede afectar inclusive la tecnología el desarrollo de la vida sobrenatural. Cómo puede afectar la tecnología el desarrollo de esa interioridad en el ser humano, en nuestros niños, esa capacidad de contemplación, de poder tener espacios de tranquilidad, de paz.
Todo eso lo vamos a ver en los siguientes módulos. Por eso los invitamos a que no se pierdan los siguientes módulos. Los esperamos en el siguiente módulo que vamos a tener. Vamos a hablar todo ese impacto que genera el uso no adecuado de los medios tecnológicos en la parte de la salud mental. Agradecerles pues, agradecerle a Dani que nos acompañó hoy, agradecerle a Kate, agradecerle a las otras psicólogas que no pudieron acompañarnos hoy por diferentes circunstancias, y agradecerle a cada uno de ustedes que ha sacado el espacio para ver este espacio, para formarse, para tener herramientas y poder acompañar a sus hijos, pero agradecerle también a aquellos que van a ver este taller Hijos y Tecnología posteriormente, cuando tengan un espacio, para que esto les sirva para nutrirse, que no solamente sea para formarse, sino que les sirva para nutrir su alma, porque también esto nos sirve a nosotros como adultos. Cuando yo les contaba el ejemplo de este joven, podría contarles muchísimos ejemplos que les vamos a ir contando testimonios después de otros niños y adolescentes, cómo les ha afectado, por ejemplo, el uso de la tecnología cuando lo hacen de manera no adecuada. Agradecerles pues y nos vemos entonces en el próximo módulo. En un mundo lleno de pantallas brillantes, los sueños se pixelan. Pequeños ojos llenos de luz, pero en sus corazones sombras se extienden. Pulgares que se deslizan sin descanso, buscando cariño en redes frías. Niños que olvidan el juego sencillo, buscando paz en mares de píxeles. Llanto desmedido por un celular retirado, una paz rota, un hogar alterado. Manos que se alzan, agresiones físicas que el corazón entierra. Corazones heridos en busca de calma, de vínculos perdidos. Pero en estas dificultades surge una guía para todos. Hijos y Tecnología. Cultivando el bien y la virtud en la era digital. Un taller donde aprendamos juntos a navegar en un mundo digital sin naufragar. Cultivemos la virtud en cada acción, construyendo futuros de corazón.